Soy Job, un hombre de Az, bendecido por Dios con abundantes riquezas, una gran familia y una vida plena. Era conocido por mi integridad, temía a Dios y me apartaba del mal. Mi vida era próspera, tenía 7 hijos y 3 hijas, y mis tierras estaban llenas de ganado, siervos y todo tipo de riquezas. Para mí, todo lo que tenía provenía de Dios, así que siempre me aseguraba de honrarlo. A menudo ofrecía sacrificios a Dios, incluso por mis hijos, por si en algún momento pecaban o se apartaban de Él en su corazón. Vivía una vida de rectitud, sin saber que mi fe pronto sería puesta a prueba de una forma inimaginable. Lo que sucedió en los cielos no lo supe en ese momento, pero más tarde me fue revelado. Un día, Satanás se presentó ante Dios y desafió mi fidelidad. Le dijo al Creador que yo solo lo amaba porque me había bendecido con abundancia. «Quítale todo lo que tiene», dijo Satanás, «y verás cómo te maldice». Dios, en su infinita sabiduría, permitió que Satanás probara mi fe, dándole poder para arrebatarme todo, excepto mi vida. Fue el comienzo de una temporada oscura que pondría a prueba cada parte de mi ser. En un solo día, todo lo que tenía fue destruido. Mientras aún procesaba una noticia devastadora, llegaba otra. Primero, me informaron que los sabeos habían robado mi ganado y matado a mis siervos. Luego, que un fuego del cielo había consumido mis ovejas y otros siervos. Poco después, supe que los caldeos habían tomado mis camellos y matado a más de mis sirvientes. Pero lo más desgarrador fue enterarme de la muerte de mis hijos. Un viento poderoso golpeó la casa donde estaban reunidos, y todos murieron. Mi corazón se llenó de un dolor inimaginable. Caí al suelo, me rasgué las vestiduras y en mi angustia solo pude decir, «El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor». Aunque lo había perdido todo, no maldije a Dios. Mi sufrimiento no había terminado. Satanás regresó ante Dios, diciendo que si me quitaba la salud, seguramente lo maldeciría. Dios le permitió afligirme, y mi cuerpo pronto estuvo cubierto de llagas dolorosas desde la cabeza hasta los pies. Me sentaba en ceniza, rascando las úlceras con un pedazo de cerámica, intentando aliviar el dolor. Mi miseria física era tan grande como mi dolor emocional. Mi esposa, viendo mi sufrimiento, me dijo, «¿Aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere». Pero yo le respondí, ¿recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo? A pesar de mi dolor, me negué a culpar a Dios. Cuando mis 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, escucharon sobre mi sufrimiento, vinieron desde sus tierras para consolarme. Al llegar y verme, quedaron tan impactados por mi estado que no dijeron una palabra. Durante 7 días y 7 noches se sentaron a mi lado en silencio. Su silencio era pesado, pero también un reconocimiento del profundo dolor que yo estaba atravesando. Pensé que cuando finalmente hablaran, encontraría consuelo, pero sus palabras no traerían alivio, sino más confusión. Finalmente, rompí mi silencio. Lamenté el día de mi nacimiento y maldije la hora en que fui concebido. No entendía por qué, siendo justo, sufría tanto. Sentía que Dios me había abandonado. Fue entonces cuando mis amigos comenzaron a hablar. Elifaz fue el primero en responder, insinuando que quizás mi sufrimiento era consecuencia de algún pecado oculto. «El inocente no perece», me dijo, sugiriendo que debía arrepentirme. Luego, Bildad y Zofar agregaron sus opiniones, ambos afirmando que Dios castiga el pecado y que, si me arrepentía, Él restauraría mi bienestar. Pero yo sabía que no había hecho nada para merecer este sufrimiento. Sentí que Dios me estaba tratando injustamente. Una y otra vez, mis amigos insistían en que debía haber pecado. ¿Cómo explicar, entonces, la magnitud de mi dolor? Pero yo seguía defendiéndome. Sabía que no había actuado mal. Clamé a Dios para que me respondiera, deseando saber por qué estaba pasando por esto. Pero, en lugar de obtener respuestas, solo recibía más acusaciones de mis amigos. Mientras ellos afirmaban que la justicia de Dios era inflexible, yo sostenía mi inocencia. Me dolía que no entendieran mi sufrimiento.
Luchaba no solo con mi dolor físico y emocional, sino también con el silencio de Dios. Un joven llamado Eliú, que había estado observando la conversación, finalmente intervino. Dijo que tanto mis amigos como yo estábamos equivocados. Criticó a mis amigos por no poder ofrecer respuestas satisfactorias y a mí por atreverme a cuestionar la justicia de Dios. Eliú sugirió que el sufrimiento puede ser una forma de disciplina o corrección de parte de Dios, una forma de acercarnos a Él y de ayudarnos a crecer en humildad. Aunque sus palabras eran más sabias que las de mis otros amigos, todavía me preguntaba por qué Dios no me hablaba directamente. Finalmente, Dios rompió su silencio. Habló desde un torbellino, pero no respondió mis preguntas de la manera que esperaba. En lugar de darme explicaciones sobre mi sufrimiento, me mostró la vastedad de su creación. Me preguntó si yo comprendía los misterios del universo, ¿dónde estabas cuando fundé la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar? A través de estas preguntas, Dios me mostró que su sabiduría y poder están mucho más allá de mi comprensión. Me di cuenta de que, aunque no entendiera todo, debía confiar en Él. Su plan es perfecto, aunque para mí sea incomprensible. Al escuchar la voz de Dios, me humillé. Me di cuenta de que había hablado sin entender, y en mi ignorancia había cuestionado a aquel que lo sabe todo. Dije, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dios me perdonó y reprendió a mis amigos por no hablar correctamente de Él. Me pidió que intercediera por ellos, lo cual hice. Y entonces, Dios restauró todo lo que había perdido. Me bendijo con el doble de lo que tenía antes, más ganado, más tierras y, finalmente, hijos e hijas. Viví muchos años más, y aunque el sufrimiento fue grande, la fidelidad de Dios fue aún mayor.